Muy buenos a todos. Soy Yusmendi de Jesús Espinal. Estoy cursando lo que es la materia Ingeniería en Software 2. Mi facilitadora es Solange Martínez. Esta viene siendo lo que es la tarea 1, que viene en diferentes rúbricas que hay que completar. La primera viene siendo lo de la arquitectura de aplicaciones y diseño orientado a objetos. Aquí decimos una breve definición que la arquitectura de aplicaciones se refiere al diseño estructural de una aplicación, describiendo cómo se organizan sus componentes y cómo interactúan entre ellos. Esto quiere decir, es un ejemplo, cómo está organizado el programa, qué decisiones va a tomar, qué tecnología se va a utilizar, qué patrones eh, arquitectónico se va a aplicar, como la parte que se comunicarán, que también depende de la metodología, si se usa eh, ágil o cualquier tipo de arquitectura. Entonces aquí son los tipos más comunes de la arquitectura de aplicaciones y diseño orientado a objetos. Aquí estos son las monolíticas, que todos sus componentes están integrados en una sola aplicación. O sea, se divide por capas, pero están unificadamente. Esto quiere decir que el servidor, la parte de que es frontend, backend, cómo está diseñado, incluso el cliente está sobre una misma base estructural. Están los microservicios, que la aplicación se divide independientemente a cada función específica. Un ejemplo que le puedo dar viene siendo un videojuego. Un ejemplo, tiene una base, ya está hecha, pero trae servicio aparte, como mismo lo dice, que, o sea, no afectan estar como si la base, sino por pura cosmética, un apoyo que usted le quiera dar. Están los serverless, que se enfocan en funciones divididas, que se ejecutan bajo demanda, sin un servidor tradicional gestionado. Aquí podemos ver una imagen que se trata cómo se efectúa, y es una app web que después nos va pasando lo que es el otro bloque, que viene siendo las salidas de la API, que esta cuenta con autorizador que le va a decir el contenido del servicio, una API externa. Entonces después pasamos lo que somos nosotros, que somos los usuarios en el servicio, y solicitamos a la base de datos externa, y así viene siendo como si fuera un serverless. Aquí puse un ejemplo de un sistema electrónico, ya sea la parte de diseño de orientación, orientación objeto, que viene siendo frontend, que viene siendo la interfaz, cómo interactúan los usuarios, el backend, que viene siendo la lógica del negocio, que procesa pedido y gestiona pago, y la base de datos donde se va a almacenar, o sea, los datos de productos, transacciones, y se puede utilizar en cualquier gestor base de datos que se vaya a montar. Las ventajas y desventajas, una de las primeras son su escalabilidad, que permite manejar a los usuarios agregando recursos y servicios. Está también su flexibilidad, que facilita el cambio de componentes o tecnologías de esta misma. La separación de responsabilidades, que cada parte de la aplicación cumple con su rol claro, lo que simplifica su mantenimiento a corto o largo plazo. También tiene su despliegue independiente, que la arquitectura moderna, como los microservicios, son las partes que pueden desplegarse y actualizarse por separado. Una desventaja son la complejidad inicial, que requiere una planificación y diseño detallado. Su costo va a variar sobre su estimación de costo, ya sea si es diseño orientado a objeto o aplicación. Un ejemplo de arquitectura compleja, lo que suele ser más caro es el microservicio ante macroservicio. Más adelante voy a definir, a hacer una pequeña comparativa de estas mismas. También está la sobrecarga de comunicación sobre un sistema distribuido, la integración entre componentes, que puede ser lenta. El tiempo de desarrollo depende de la arquitectura que usted va a tomar para el tiempo del inicio.
Ahora bien, pasamos a lo que es arquitectura de sistema distribuido. Eh, Esta arquitectura se refiere a un sistema de múltiples componentes software o hardware que están interconectados por una red y trabajan juntos como unidad única. Cada nodo en el sistema puede realizar funciones específicas y el trabajo colaborativo permite alcanzar objetivos del sistema completo. Estos sistemas son para tareas grandes y de volúmenes o servicios repartidos en varias ubicaciones. Ejemplo que les puedo dar, o varios. Voy a empezar primero que son los servicios en la nube. Un ejemplo, Google Drive o Dropbox. Estos se distribuyen entre múltiples regiones. Esto quiere decir que un ejemplo, si hay un servidor en Estados Unidos, otro en Europa, otro en Asia, ya eso no depende de, o sea, no tiene restricción y el cliente puede hacer peticiones y recibir respuestas sin importar en qué región se encuentre. Otro ejemplo viene siendo Netflix, que usa esta misma arquitectura para transmitir los videos de datos. El video se distribuye a través de servidores ubicados en diferentes países, como acabo de mencionar, que usan el Content Delivery Network (CDN) y los usuarios acceden a datos mediante su dispositivo. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo es que se interactúa en la red distribuida, y también están sus ventajas, que son la escalabilidad, que pueden agregar nuevos nodos en el sistema sin interrumpir su funcionamiento. Su tolerancia a fallo, que si un nodo falla, eso no importa, los demás pueden seguir funcionando. Es muy flexible, que se puede utilizar en diferentes lenguajes y tecnologías en diferentes nodos. Tiene de ventaja como su complejidad de diseñar, a la manera de implementarlo y mantener ese sistema distribuido constantemente, que es lo que pueden ser los sistemas centralizados. Su latencia también, la comunicación que tienen los nodos y el cliente, que pueden algunas veces generar retraso, pero ya eso va dependiendo del servidor que se ha seleccionado y el cliente, aparte de la conexión del internet. Ahora, la arquitectura de cliente-servidor. En esta arquitectura se divide en roles principales: clientes y servidores. Son dispositivos o programas que se solicitan servicios, mientras los servidores son entidades centrales que procesan estas solicitudes y devuelven resultados. Está ampliamente utilizada en aplicaciones web como navegadores que solicitan páginas servidores. Un ejemplo le puedo decir es YouTube, donde el cliente usa un navegador web o app móvil y solicita varios videos. Entonces el servidor responde enviando los videos almacenados en su base de datos, y la integración es directa y jerárquica, o sea, el cliente depende del servidor para obtener sus datos. Ahora, la arquitectura de objetos distribuidos. Esto es un modelo de software que están distribuidos en diferentes ubicaciones que pueden interactuar como si estuvieran en el mismo sistema, utilizando tecnologías como COBRA, Java RMI o DCOM para transmitir la comunicación entre diferentes máquinas. Eso mayormente lo utilizan en aplicaciones de comercio electrónico como COBRA, y se utiliza para conectar módulos. Por ejemplo, si un sistema donde el módulo de inventario y el módulo de pago están de manera de servidores diferentes, puedan actuar los dos objetos que acabo de mencionar como si fueran de manera local, y aunque estén distribuidos o sea, no estén distribuidos de manera unitaria, aunque haga comunicación. La arquitectura peer-to-peer. En esta arquitectura central no es, o sea, no hay un servidor como tal. Cada nodo o peer actúa como cliente y servidor al mismo tiempo, compartiendo recursos directamente con otro nodo, lo que es común del sistema de intercambio o como torrent. Un ejemplo que le puedo dar es la plataforma BitTorrent o EMU,
donde los usuarios comparten archivos directamente entre ellos sin necesidad de un servidor. Ejemplo, si yo quiero descargar un archivo, o sea, lo que va a hacer es a otro cliente solicitarle el archivo y ese va a actuar como el mismo servidor, yo lo descargo así, etcétera, etcétera. Este tiene ventajas como desventajas. La principal ventaja de este viene siendo su facilidad. O sea, no es una cosa tan complicada porque, o sea, cada peer, cada cliente que actúa como servidor manda respuesta y al mismo tiempo, pero la desventaja más grande de esta misma, aquí lo pueden ver en esta imagen donde dice peer 1, peer 2, peer 3, viene siendo ya más su seguridad, porque un ejemplo, cuando hackean un servidor, entre comillas, aunque no es servidor, ahí son todos clientes, ahí lo que sale afectado viene siendo el mismo cliente, el peer, a la base de un ejemplo que quieran hacer un DDoS o una fuerza bruta. Ahora pensamos en la arquitectura de aplicaciones, que se refiere a cómo se organizan y se estructuran los componentes de una aplicación para cumplir los requisitos funcionales y no funcionales. Pueden incluir modelos monolíticos, microservicios serverless, como les comuniqué anteriormente, aunque se divide por tres capas: frontend, backend y la base de datos, como acabo de mencionar. Ahora, el sistema de procesamiento de datos. Este es un sistema que está diseñado para recopilar y procesar datos al tiempo real o por lote. Estos sistemas se utilizan en aplicaciones donde los datos son el recurso principal. Aquí, o sea, un ejemplo que yo le puedo dar es un ejemplo Google Analytics, donde recopila datos de visita, el comportamiento de cada usuario y transacciones en sitio web. O sea, lo que procesa la información y presenta los informes detallados, que ya eso depende si viene siendo por lote o de manera real. En el caso de Google Analytics, lo procesa de parte real. Aquí podemos ver cómo funciona. O sea, tiene una entrada, un proceso y una salida. Que los datos son llevados del bloque central, después el proceso se convierte en datos de información significativa y lo que sea la salida, que sea la información que ya el usuario va a solicitar. Ahora, el sistema de procesamiento de transacción. Esto es un sistema que gestiona transacciones comerciales garantizando la integridad y consistencia de los datos. Utiliza el modelo ACID o ACID, que es atomicidad, que atomicidad son transacciones todo o nada. Si una transacción, o sea, tiene un error, lo que hace es que vuelve para atrás para después verificar y que todo esté bien. Si todo comete un fallo, ahí se cancela automáticamente. Consistencia, que obviamente solo y simplemente se van a guardar los datos válidos. Aislamiento, que las transferencias no se afectan entre sí. O sea, una transferencia de un cliente que es un ejemplo, carteles B7 408 y el otro 409, no se va a afectar, o sea, la transacción. La durabilidad de esta misma también es una parte de su característica muy buena, que son que los datos escritos, una vez escritos, jamás se perderán. Ahora pasamos a lo que es el diseño orientado a objetos, el DOO, que esta garantiza el sistema de un entorno objeto, que son representaciones y entidades al mundo real. O sea, cada objeto tiene atributos que son sus datos y métodos que vienen siendo las funciones que definen su comportamiento. En este bloque sigue sus principios que son encapsulación, herencia, polimorfismo y modularidad, que los datos de un objeto están protegidos y solo se acceden a ellos mediante los métodos definidos. Su herencia, lo que permite un objeto derive de características de otro, que viene siendo padre e hijo, que si un padre tiene cierto método o atributos, el hijo también los hereda. El polimorfismo, que un objeto puede comportarse de diferentes maneras ya dependiendo del contexto. La modularidad, los objetos son independientes y fáciles de reutilizar, o sea, se puede volver a llamar otra vez. Un ejemplo, aquí tengo dos,
Es una aplicación bancaria que tiene una clase de usuario que representa el banco con atributos, un ejemplo, nombre, ID, saldo. Tiene la clase cuenta que tiene como método depositar, retirar y consultar. Entonces la herencia viene siendo una cuenta de ahorro que se puede heredar la clase de la cuenta añadiendo características específicas como intereses. En la imagen podemos ver lo que es un animal, lo que se representa como la clase. El objeto ya se varían, ahí podemos ver dos, por ejemplo que son Pancho, que es un perro y tiene 4 años, y Pago es un gato y tiene 3 años. Ambos métodos lo comparten, que son comer y caminar. La ventaja que tiene esta son la reutilización de código, o sea, pueden reutilizarse de diferentes maneras, solamente llamándolo en el mismo sistema, en otro proyecto. Su mantenimiento es fácil, que a los cambios del objeto no se afectarán si están correctamente encapsulados. Tiene escalabilidad, que los sistemas pueden crear agregamiento de nuevos objetos sin romper las existentes, representar las entidades del mundo real, lo que facilita el diseño inicial de este mismo. Las desventajas que vienen a ser complejidad, que puede ser difícil, un ejemplo para principiantes, lo que viene siendo la herencia y polimorfismo. La sobrecarga, que si no se diseña bien esto mismo, como pueden ser los objetos, puede aumentar la complejidad del sistema o tener redundancia, que esto es lo primero que evita el diseño orientado a objetos. La diferencia principal entre la arquitectura de aplicaciones y diseño de objetos es que la arquitectura de aplicaciones y el diseño de objetos radica en su nivel de enfoque. Esto quiere decir que la arquitectura de aplicaciones se ocupa en la organización global del sistema, definiendo cómo interactúan los diferentes módulos o capas, como el front-end, back-end y la base de datos. Por ejemplo, que se dijo anteriormente, también otro ejemplo aquí viene siendo una tienda en línea, que la arquitectura decidirá como el sistema cliente o servidor, y esta contará con microservicios. En cambio, el diseño orientado a objetos se centrará en los detalles internos de cada módulo, modelando la entidad de cada objeto, pero de la misma tienda en línea. Aquí podemos ver un cuadro comparativo, que el nivel de enfoque, o sea, como se habló anteriormente, que la estructura general de una aplicación y cómo va a interactuar su parte en la parte de arquitectura de aplicaciones. Y el diseño orientado a objetos, sus componentes individuales dentro de esa arquitectura. El propósito de la arquitectura de aplicaciones, obviamente, es establecer cómo se organizan y distribuyen los recursos de una aplicación, y el diseño orientado a objetos para crear en esa aplicación componentes modulares y reutilizables para evitar la redundancia. Okay. La arquitectura de aplicaciones es macroscópica, que se enfoca en la arquitectura global del sistema y describe, o sea, como se anteriormente dijo, la parte de los módulos que interactúan entre sí, la parte de microscópico, que se enfoca en elementos dentro de una parte específica del sistema. Esas son las partes que más se pueden dar a notar. Ahora, otra diferencia viene siendo el enfoque y el propósito, que la parte de, o sea, la arquitectura de aplicaciones, su enfoque es cómo se va a organizar la aplicación, qué tecnologías se usarán y cómo se va a comunicar todo entre sí. Siempre voy a dar énfasis a esto para darle mucho hincapié y darle más seguridad. Esta también se enfoca en la capacidad y la seguridad de la integración de la misma. Ahora, el enfoque del diseño orientado a objetos es cómo se modelan las entidades del dominio, cómo se pueden reutilizar los componentes para minimizar la redundancia, y los principios PU de la programación orientada a objetos, que es la herencia, cancelación, el polimorfismo y cómo se aplicarán.
Aquí este cuadro, o sea, ya no hace falta explicarlo porque ya se ha hablado bastante de esto. Entonces lo que quiero dar es una pequeña conclusión de lo que se ha entendido, que, o sea, la arquitectura de aplicaciones se preocupa por el diseño global y la estructura del sistema que se va a llevar a cabo, mientras que el diseño orientado a objetos aborda cómo se contribuyen y funcionan a detalles internos de cada módulo. La arquitectura es un plano, o sea, es el maestro del sistema, y el diseño orientado a objetos, el DO, es la creación de la pieza que encajan en ese mismo plano. Ambos son complementarios y esenciales para crear un sistema robusto, dependiendo ya de los volúmenes que queramos hacer de dicho sistema. Esto ha sido todo de mi parte y espero que se haya entendido todo y muchísimas gracias.